Las mujeres y los hombres tendrán igualdad salarial, según lo determina una ley aprobada por la Asamblea. El nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, fue posesionado y aseguró que para conseguir la paz hay que hacer la guerra, aunque no dio detalles. El presidente Daniel Noboa encabeza en Guayaquil una mesa interinstitucional que analiza el proyecto del quinto puente. Guillermo Churuchumbi, alineado con Leonidas Issa, fue posesionado como coordinador de Pachacutic y anuncia que esa organización tendrá candidato presidencial para el 2025. Un contenedor con motos acuáticas procedente de California que llegó a Guayaquil camuflaba 42 fusiles de uso militar y 650 municiones. Se extiende por un día la tregua en Gaza. Los mediadores quieren recuperar los rehenes de Israel y los presos palestinos en Israel. El ex arquero y presentador de Coavisa, Jorge Delgado Guzmán, recibió un homenaje por sus 75 años de carrera profesional. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo este jueves 30 de noviembre. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Hoy comenzamos con los detalles de la Ley de Igualdad Salarial. Mujeres, ¿hay paridad salarial? Hombres y mujeres que trabajen en un mismo cargo deberán recibir el mismo salario, tanto en empresas públicas como privadas. Y así lo determina la ley aprobada por la Asamblea Nacional esta semana. Ahora, ¿cuáles serán las sanciones por incumplimiento? Adriana Bermeo lo cuenta. El proyecto de ley para igualdad salarial entre mujeres y hombres aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional determina que todo empleador está obligado a remunerar de forma igualitaria a los trabajadores que tengan la misma función. El documento comprende 2 capítulos. En el primero se establecen 4 criterios para evaluar un cargo: competencias, condiciones laborales, esfuerzo y responsabilidades. Con base en estos parámetros que se deberán aplicar en empresas públicas y privadas, se determinará si hay diferencia en los pagos de mujeres y hombres. El segundo capítulo contempla procesos de reclamo, sanciones y medidas de prevención. Las mujeres que no tengan una remuneración igualitaria primero deberán presentar el reclamo en la unidad de talento humano de su lugar de trabajo y la empresa estará obligada a responder en un plazo máximo de 15 días. Si la empleada no se siente satisfecha con esa respuesta, podrá acudir al Ministerio de Trabajo, que es el ente rector que vigilará el cumplimiento de esta ley. Si se comprueba la vulneración de derechos, esta cartera de Estado dispondrá la equiparación inmediata del salario. La empresa o la institución precisamente deberá hacerse cargo de esta diferencia de manera retroactiva y luego equiparar el salario. Los efectos retroactivos se aplicarán solo a partir de la vigencia de la ley, no desde que la servidora haya empezado a trabajar en esa empresa. Si no se acata lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, las sanciones en el sector público podrían llegar a la destitución de funcionarios, previo al correspondiente sumario administrativo. En el sector privado habrá multas de hasta $4.500. Distintos informes internacionales registran la brecha salarial entre hombres y mujeres en el Ecuador. Esos documentos sirvieron como fundamento para la construcción del proyecto de ley de equidad salarial que espera la sanción por parte del presidente Daniel Noboa. La Ley de Igualdad Salarial tiene como fundamento los hechos. El Foro Económico Mundial, en su informe 2023 sobre brecha de género, señala que Ecuador está en el puesto 50 sobre 146 países. Comparado con el año pasado, ha caído 9 puestos. Y si estrechamos la comparación, en América Latina, Ecuador ocupa el puesto 10 entre 21 países. Pero ese no es el único estudio que se refiere a esta disparidad.
La Organización Internacional del Trabajo determina que las mujeres reciben un 16.2% menos remuneración que un hombre al ejecutar un mismo trabajo. Esos valores, con pocas diferencias, son replicados por la Organización de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahora, los documentos no solo referencian valores, sino también las causas de la desigualdad en la remuneración de hombres y mujeres. Allí se expone que las mujeres realizan 3 veces más cuidados y trabajos domésticos que los hombres, y esas actividades no solo que son subestimadas, sino que no son debidamente reconocidas. Y a eso se suma lo que la ONU llama la desventaja de la maternidad, por lo que las mujeres optan por horarios reducidos, por trabajos mejor adaptados a la vida familiar y por ende reciben remuneraciones menores a las de los hombres. La investigación de este fenómeno le valió a la economista estadounidense Claudia Goldin el Premio Nobel de Economía este año. Sus estudios negaron que el origen de la brecha salarial entre hombres y mujeres fuese únicamente la discriminación. Ella indicó que hay una dinámica laboral en la que, entre otras cosas, se sobrevalora a los empleados que más tiempo están en sus puestos de trabajo, y allí las mujeres, aunque más eficientes, tienen una desventaja porque requieren de tiempo para dedicarse a otras actividades no remuneradas, como las tareas del hogar o la maternidad. El Ecuador, desde 1975, es signatario del Convenio sobre la Igualdad Salarial que la OIT estableció en 1951, convenio que establece como principio que hombres y mujeres que realizan un trabajo igual o de igual valor reciban el mismo salario. Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a aportar la ley aprobada en la reducción de esa brecha? Si 1,5 docenas de artículos será suficiente para cambiar una estructura de desigualdad. La intención es avanzar. Por ello, tuvo el proyecto 134 respaldos en la Asamblea. Y si no fue unánime la aprobación, es porque faltaron 3 a la hora de consignar los votos. El presidente Daniel Noboa posesionó este jueves a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. El mandatario señaló que el país está gravemente herido por la violencia y pidió unidad al mando militar para ganar esta guerra. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa posesionó este jueves a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. El mandatario tomó juramento a los 4 oficiales que escogió para la implementación de su política de defensa. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto, Fernando Adati, comandante del Ejército, Miguel Córdoba, comandante de la Armada y Celiano Ceballos, comandante de la Fuerza Aérea. Noboa dijo que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones con mayor credibilidad del país, que tiene la confianza de las 2/3 partes de la población. En ese contexto pidió al mando unidad para enfrentar el problema de la inseguridad. Un país que está gravemente herido, por un país que está sumergido en la violencia y por un país en el cual las desigualdades ya se han vuelto una constante totalmente negativa. Confío plenamente en la capacidad de cada uno de ustedes. Confío también en la capacidad de nuestro ministro de Defensa. Y estoy seguro que juntos vamos a poder vencer, vamos a poder ganar esta guerra. Les ofreció todo el respaldo del gobierno, pero no habló sobre la política de defensa que implementará durante su gestión ni proyectos de inversión. En el mismo tono del mandatario, el jefe del Comando Conjunto también habló de una guerra para enfrentar los problemas de inseguridad. Es evidente que no podemos caminar tranquilamente por las calles, que para conquistar la paz debemos hacer la guerra. Y la guerra no la hacemos solamente los militares. La guerra es un compromiso de todo el país. Para el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas tienen nuevos desafíos para intervenir en seguridad interna de forma coordinada con la policía y otras instituciones del Estado. Porque a los desafíos de siempre se nos suma una nueva responsabilidad, la de convertirnos en un apoyo vital en la protección y cuidado de los ecuatorianos. Pidió resultados a la nueva cúpula militar, de la que dijo se nombró por méritos. La Asamblea Nacional retomó el debate sobre el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso por presunto peculado en la renovación de contratos. Vamos con Carla Delgado, quien sigue la sesión del Pleno.
La Asamblea retomó el juicio al expresidente Guillermo Lasso por supuestas irregularidades en torno a un contrato de la empresa pública Flopec. La sesión quedó suspendida ayer luego de la intervención de 12 legisladores. Recordemos que el juicio quedó interrumpido en mayo pasado, luego de que Lasso decretó la muerte cruzada. El primero en tomar la palabra hoy fue el asambleísta del correísmo, Cons Córdoba. Él mencionó que el expresidente tenía informes y no actuó. De la gerencia comercial jurídica de Flopec, que también señalaba que había prejuicio precisamente en ese contrato. Había también una denuncia ante la Fiscalía, ante más organismos, por parte de la señora Pilar Ferri. También el asambleísta del oficialismo, César Umajinga, pidió la palabra. Explicó el por qué se retomó hoy el juicio al expresidente. Hoy estamos debatiendo después de la muerte cruzada. Este es algo sui generis en materia jurídica. Se da después de 100 años la muerte cruzada. Y aunque no mencionó si votará o no en contra de la censura, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Lenin Rogel, hizo un llamado a los legisladores. No desgastemos mucho tiempo ni energía sobre este gobierno que ya pasó a la historia por ser nefasto. Sigamos manteniendo el esfuerzo de esta asamblea con el que se dio inicio para dar respuesta a una peligrocracia en la que se encuentra nuestro país. Lo que se pretende hoy es una censura simbólica, pues Guillermo Lasso ya no está en funciones. Para esto, la sesión se ha suspendido y se pretende retomar hoy mismo a las 3 de la tarde. Estados Unidos impulsa nuevas gestiones diplomáticas con Israel y también con la autoridad palestina para evitar una escalada en el conflicto con Hamas. En la madrugada se anunció un día más de tregua y la liberación de otros rehenes comenzó casi de inmediato. La extensión del alto al fuego entre Israel y el grupo Hamas se negocia y se evalúa día por día en medio de una tensión permanente por la decisión de las fuerzas de defensa de Israel de retomar los ataques en la franja de Gaza si la liberación de rehenes se detiene. Este es el 7º día de la tregua, tiempo en el que milicianos de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, han hecho la entrega de secuestrados a la Cruz Roja para su posterior traslado a Israel, así como a otros países de origen, como estos tailandeses que finalmente han llegado a Bangkok. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visita hoy, por tercera vez desde que estalló este conflicto, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien ha pedido evitar que haya más víctimas civiles durante las operaciones militares. Poco después, estuvo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y es que la tregua ha sido extendida 3 veces en periodos de 1, 3 y 4 días, pero se busca que sea prolongada por plazos más largos. Hay una pausa en los ataques en Gaza, pero tanto en Jerusalén como en Cisjordania han surgido otros episodios violentos. Apenas ayer, Palestina denunciaba la muerte de 2 jóvenes por una incursión israelí en el campamento de Jenin. Y esta mañana, 3 personas murieron y 7 quedaron heridas cuando 2 hombres armados abrieron fuego contra civiles en uno de los accesos a Jerusalén. Israel acusó por este ataque a 2 hermanos palestinos de 30 y 38 años, a los que calificó como terroristas, y que al tratar de huir murieron por disparos de 2 soldados israelíes. Quinto puente, la eterna promesa. El presidente Noboa está en Guayaquil para cumplir una agenda y liderar una mesa interinstitucional en la gobernación del Guayas, en la que se analizarán 2 obras importantes: un plan habitacional y el quinto puente. El alcalde Aquiles Álvarez no fue invitado al encuentro. Luisa María Heredia nos tiene los detalles. Sí, el presidente Daniel Noboa lidera una mesa interinstitucional que se instaló aquí en la gobernación del Guayas hace pocos minutos. Es una reunión de trabajo a puerta cerrada, la prensa no tiene acceso. Lo que nos han dicho es que va a durar alrededor de 2 horas y media. Presentes en este encuentro están varios miembros del gabinete, como la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. También está el ministro de Vivienda, Humberto Plaza, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto
Sergio Luque. Entre los temas que se van a tratar aquí hay dos importantes obras. Un plan habitacional para Guayaquil, que es de hecho una de las ofertas de campaña de Noboa, y también la construcción del quinto puente. Sobre ese tema se pronunció la prefecta del Guayas, Marcela Aguinaga, quien también asistió a este encuentro. Traemos aquí la información de los trazos de la red vial que se usa para el ingreso de la carga pesada en la provincia y por supuesto la coordinación que hay que tener entre la prefectura, los cantones de Guayaquil, Durán y Naranjal para hacer los nuevos trazos que conectarían este puente, que sin duda alguna es indispensable, más allá de quien lo haga, es el beneficio que trae para los guayacenses y para los guayaquileños. Este es el asunto más sensible que se tocará en el encuentro luego de que el presidente derogara el decreto ejecutivo que traspasaba las competencias para la construcción del viaducto a la alcaldía de Guayaquil. Según hemos podido confirmar con el Departamento de Comunicación del municipio, el alcalde Aquiles Álvarez no ha sido invitado a esta reunión. Él reaccionó reprochando al Ejecutivo por esa decisión en días anteriores. Lo que nos han dicho también es que la reunión va a durar 2 horas y media y que posterior a ello habrá pronunciamientos por parte de los ministros. El quinto puente es un proyecto millonario que busca evitar que la carga pesada ingrese a Guayaquil y a Durán y que llegue más rápido a las terminales portuarias, generando un ahorro de por lo menos $50 millones por año al sector productivo y al sector exportador. Sin embargo, lleva 1 década y media sin concretarse. Luisa María Heredia con el informe. 15 años y 3 gobiernos después, no hay un quinto puente en Guayaquil. El Viaducto Sur, que es uno de los proyectos viales más esperados, sigue sin poder concretarse. Desde que el expresidente Rafael Correa promovió la idea en 2008, solo hubo intentos fallidos. Se ha podido avanzar únicamente con los estudios. La discordia entre el poder central y el seccional ha tenido mucho que ver con eso. Los exalcaldes Jaime Nebot y Cintia Viteri pidieron en su momento la competencia, pero no obtuvieron la aprobación de Correa o Lenín Moreno, los entonces presidentes. Por eso, ni en alianza con el gobierno nacional ni por su cuenta, pudieron avanzar con la ejecución de la obra. Recién el pasado 22 de noviembre, con Guillermo Lasso de salida, el Cabildo consiguió el traspaso de la competencia del Viaducto Sur. Pero Daniel Noboa derogó el decreto ejecutivo al asumir el mando. Las razones, sean técnicas o financieras, no se especificaron. El quinto puente es una obra millonaria. En el gobierno de Moreno se la calculó en $1.040 millones. Pero en agosto de este año se revisó y redujo el presupuesto a $650 millones. Son 5 tramos de 42 kilómetros que incluyen carreteras para mejorar la conectividad vial de la provincia. Se busca evitar que un 92% de la carga pesada pase por las calles de Durán y Guayaquil, como la vía perimetral, sino que llegue directamente a las terminales portuarias del sur, por la vía Naranjal-Puerto Inca, con un nuevo puente sobre el río Guayas. Serían 40 kilómetros menos de viaje, un ahorro estimado de alrededor de $50 millones al año en transportación para el sector productivo y exportador. La construcción del viaducto, ya sea con una alianza público-privada o una licitación internacional, demorará 5 años desde que las autoridades se decidan a impulsarlo. En la Corte Nacional se analiza las opciones frente a la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Nos enlazamos con Jacqueline Rodas. ¿Cuáles son las conclusiones de la cita? Jackie, cuéntanos. Gaby, a esta hora la reunión continúa. Se instaló al mediodía entre el viceministro de Gobierno Leonel Calderón, la Sala Penal de la Corte Nacional y su presidente. Anticiparon que el Pleno de la Corte prevé emitir una resolución para definir y delimitar el vacío que dejó la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Informaron que han recibido inquietudes de jueces del país respecto de cómo proceder, debido que ahora ya no cuentan con esta herramienta. También intervino el viceministro, quien defiende esta decisión del gobierno de eliminar esta tabla que permitía de alguna manera diferenciar entre consumidores y traficantes. Él ha dicho que cada caso debe probarse, deben los jueces y los fiscales analizar todas las pruebas que se presenten. Sin embargo, se mostró abierto a tomar una resolución.
El reto es cómo, en los casos concretos, nosotros los jueces del Ecuador, y teniendo criterios uniformes, llegamos a determinar, hoy sin la existencia de una tabla, llegamos a determinar cuándo se va más allá de consumidor y hay una tenencia. La tabla establecía umbrales. Estos umbrales no eran una puerta cerrada. Entonces debemos ser enfáticos en señalar que la tabla no nos decía quiénes son drogodependientes y quiénes son narcotraficantes. Los jueces también dijeron que la resolución no bastaría y hablan además de una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal que sí plantea los umbrales. Nosotros nos quedamos aquí en la Corte pendientes de las conclusiones de esta reunión. Sin límites. Un contenedor procedente de California, Estados Unidos, escondía un cargamento de fusiles y municiones. El arsenal había sido camuflado en motos acuáticas. Melín Ochoa informa que el valor de las armas en el mercado ilegal supera el $1,500,000. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas y la policía decomisan un cargamento de fusiles que intentaba ingresar a Ecuador por medio de un contenedor decomisado en el puerto de Guayaquil, sur de la ciudad. Según los agentes, Criminalística contabilizó 42 fusiles de uso militar con un alcance que supera los 200 metros, 650 municiones de varios calibres y 9 alimentadoras. El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles. Fue necesario usar herramientas especiales para sacar los fusiles que estaban camuflados en el interior de 2 motos acuáticas y un bote. El contenedor venía desde Montclair, una ciudad del condado de San Bernardino, California, en los Estados Unidos. En Ecuador, una mujer era la destinataria. La fachada era la importación de varios artículos, pero en 3 de ellos se encontró el arsenal. Las investigaciones están destinadas a cuántos otros contenedores llegaron al Ecuador en esa misma ruta. Una persona común hace una importación porque se encontraban objetos electrónicos como impresoras, fotocopiadoras, una refrigeradora, una cocina. Los militares presumen que cárteles mexicanos pretendían abastecer a los grupos delincuenciales organizados en el país. Se estima que el valor del cargamento en el mercado ilegal supera el $1,500,000. En el operativo participaron también agentes de la Fiscalía y de la aduana. Y hoy se inició en Dubái la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28. La cita mundial tiene que establecer políticas y metas para evitar el incremento de la temperatura en el planeta, más aún porque 2023 es el año más caluroso en la historia. 70,000 personas participan en los encuentros en medio de la controversia porque justamente la sede, Emiratos Árabes Unidos, es uno de los mayores exportadores mundiales de combustibles fósiles. La COP28 se desarrollará hasta el 12 de diciembre. En la conferencia de la ONU presentaron iniciativas que combinan nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas agrícolas y apuntan a combatir el cambio climático. Una de ellas es una inmensa granja vertical llamada Bustanica. Tenemos un reporte de Marta Pérez Cruzado de la agencia UAM de Emiratos Árabes Unidos. En esta sala de 500 metros cuadrados hay más de 45.000 plantas que crecen usando un 95% menos de agua que la agricultura tradicional y sin degradar los recursos del suelo. El gran problema de la degradación de la tierra debido al excesivo uso de productos químicos y el laboreo de la agricultura actual se ve resuelto en la agricultura vertical, ya que es un método de cultivo que utiliza solución nutritiva y no necesita tierra o pesticidas. En Bustanica, la inteligencia artificial y los métodos avanzados de cultivo se combinan para ayudar a las plantas a crecer sin sol, buscando lograr un producto que conserve su sabor y propiedades.
Según el director de producción del centro, Robert Fellows, el mayor beneficio de este tipo de instalación es que podemos producir los 365 días del año sin tener que depender de factores externos como el calor, las inundaciones, las sequías o las plagas, lo que significa que durante todo el año mantenemos una calidad en la producción segura y uniforme. Los productos de Bustanica se pueden encontrar en restaurantes de Emiratos y los platos del catering de un centenar de aerolíneas y en los supermercados del país empacados y listos para comer. Y aunque en la instalación está probado que se puede cultivar cualquier cosa, Bustanica, que abrió sus instalaciones en junio de 2022, se ha centrado durante su primer año en los cultivos de hojas verdes como son la espinaca, la col rizada, la rúcula y diversos tipos de lechugas. El Festival del Mango que se realiza en Guayaquil muestra las variedades de esta fruta que se cultiva en la costa y además de colada, helados, tortas y otros platos en los que se usa el mango. Luis Alfredo Zúñiga con el tema. El Jardín Botánico de Guayaquil organiza la edición 18 del Festival del Mango, que arrancó este miércoles, una oportunidad para que los visitantes conozcan las 60 variedades de esta fruta, que se cultiva en las provincias de la costa, principalmente en Guayas, y de las cuales 12 se exhiben en el evento. Las formas de consumirla son distintas y depende de los gustos, pues para quienes prefieren las frutas con mucho líquido, está el mango de chupar. El Ataulfo que tenemos aquí, que es un mango considerado criollo, pero que no tiene fibra, es un mango que se lo utiliza también para la degustación, pero se lo puede gustar en mermeladas, puede hacerse jugos, etc. Si por el contrario lo que busca es ponerle sal y limón, hay que optar por otra variedad que se puede encontrar fácilmente en supermercados. Es el mango Tommy, que por lo general se lo utiliza para hacer picaditas y por lo general se lo venden en lo que son los colegios o escuelas. Esta fruta también se emplea en platos y postres que, por supuesto, se pueden encontrar en el festival. Un frozen de mango, también vamos a poner a degustar tartas de mango. Tenemos incluso un helado que se llama maracumango, que es de maracuyá con mango, que es riquísimo. También lo que vamos a tener es incluso coladas de mango. Durante el evento, que se extenderá hasta el domingo, los asistentes podrán degustar mangos y adquirir plantas para cultivarlas en casa. También aprender más detalles de esta fruta originaria de Asia y que llegó al país en la época colonial. Una gloria del deporte, Jorge Delgado Guzmán, fue homenajeado por sus 75 años de carrera profesional. Le contamos más luego del corte. La mañana de este jueves se realizó la posesión del nuevo coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, quien anunció que la organización indígena tendrá candidato presidencial para el 2025. Freddy Barros con más detalles. Ceremonia especial para posesionar a Guillermo Churuchumbi, nuevo coordinador de Pachacutic, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE. Leonidas Issa llegó para apoyar a quien fue su candidato. En el simbólico Parque del Arbolito se realizó el ritual para agradecer a la Madre Tierra y limpiar las malas energías del dirigente indígena. Acudieron también asambleístas y otros dirigentes. Llamó la atención la ausencia de Marlon Santi, coordinador saliente. Churuchumbi tiene como misión eliminar la división interna provocada por Issa, del ala radical que propugna alcanzar el poder por medios violentos, y el otra ala conciliadora alineada con los principios históricos del movimiento. Tenemos que debatir cuál va a ser nuestra postura política y nuestra posición ideológica. Nosotros somos un movimiento de izquierda, comunitaria, plurinacional e intercultural. Otro de los objetivos será fortalecer políticamente al movimiento, que de 27 parlamentarios pasó a 5. Además, ya se piensa en la elección presidencial del 2025. Pachacutic también presentará algunos proyectos de ley sobre seguridad, empleo, protección de la naturaleza, entre otros. Pero ¿cómo será su relación con el gobierno de Daniel Noboa? En proyectos de ley que favorezca para los 16 millones de ecuatorianos, para combatir la inseguridad, para hacer mayor inversión en educación, en salud, nosotros estaremos apoyando. Churuchumbi obtuvo 451 votos en la repetición de las elecciones internas de la organización realizadas el 9 de noviembre. Venció a Cecilia Velázquez y ejercerá el cargo hasta el 2026. Por favor, compañeros y compañeras, para poder...
Esta madrugada la policía ejecutó un operativo para capturar a delincuentes que participaron en el robo de una joyería e intentaron robar lingotes de oro en una terminal de carga del aeropuerto. Diego Cuenca informa que son 12 detenidos. La policía allanó 13 viviendas en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Buscaron a miembros de una banda delictiva implicadas en robos, secuestros y extorsión. 12 personas quedaron detenidas, que tienen 18 y 30 años de edad. 6 de ellas ya estaban presas en la penitenciaría del Litoral, desde donde seguían coordinando delitos. El operativo lo realizó la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, que empezó la investigación hace 10 meses. Durante ese tiempo determinó que los aprehendidos estuvieron vinculados al robo de una joyería que se ubica en un reconocido hotel del norte, donde el 18 de febrero 15 sospechosos simularon ser músicos para ingresar al inmueble y sustraerse la mercadería. Incluso antes del atraco, explotaron un camión para distraer a las autoridades. Los implicados también están acusados de participar en el intento de robo a un blindado que transportaba lingotes de oro. El hecho ocurrió el 29 de octubre en la terminal de carga, junto al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, donde 2 guardias de seguridad fallecieron producto de un enfrentamiento armado para frustrar el atraco. En las próximas horas a los capturados se les formularán cargos por el delito de delincuencia organizada. La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física presentó un diagnóstico sobre la violencia de género en mujeres con discapacidad en el país. Veamos cuáles son las cifras. En Ecuador, el 75% de mujeres con discapacidad mayores a 15 años sufrieron violencia de género en los últimos 12 meses, según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Por esta razón, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, presentó el proyecto Mujeres, Niñas y Adolescentes Libres de Violencia en Ecuador. El plan prevé la inclusión de este grupo social mediante iniciativas económicas. Consta de 9 actividades relacionadas con el monitoreo socioeconómico, capacitaciones de educación financiera, asesoría sobre emprendimientos, desarrollo de ferias y apertura de concursos para acreditar el Plan Semilla en 10 emprendimientos productivos. Hasta enero del 2022, el CONADIS registró 471.205 personas con discapacidad, de las cuales 206.000 son mujeres. La encuesta realizada por la FENEDIF también evidenció que un total de 81.947 mujeres han sufrido algún tipo de agresión. Por eso plantea establecer estrategias para frenar la violencia de género. El primer queso maduro en ser exportado por Ecuador se elabora en Carchi y se trata del queso azul, una variedad que conquista el mercado estadounidense y que ubica al país entre los productores gourmet del mundo. A 13 kilómetros de Tulcán, en Carchi, se producen 26 tipos de queso gourmet. Entre ellos destaca la variedad azul, que ha conquistado el mercado de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer queso maduro exportado por Ecuador. El pionero de este proyecto es Jaime Erazo, un ingeniero de 57 años de edad, quien estudió Administración y Tecnología de Industrias Lácteas en Francia para dominar las técnicas de fermentación y empleo de hongos. En este laboratorio produce el queso azul, que contiene el hongo Penicillium roqueforti, fuente de probióticos beneficiosos para el sistema digestivo. En condiciones de humedad, oscuridad y bajas temperaturas, genera características únicas de sabor, color y aroma. El proceso para producirlo toma alrededor de 45 días. Tiene hongos en su interior, Penicillium roqueforti, es un hongo que cría al interior del queso. Este hongo es muy difícil de hacerlo desarrollar, obviamente, al interior, pero por otro lado le da el sabor, le da la textura y le da la parte nutricional también al queso. Erazo revela que su secreto es la calidad de la leche que obtiene de 120 productores de los cantones Tulcán y Mira, cuyo ganado es alimentado con pasto abonado con biofertilizante orgánico generado con el suero de la leche. Se maneja potreros a bases de dietas de combinaciones como ryegrass con trébol, llantén, que son las leguminosas,
es la mayor cantidad, casi un 80% se maneja a través de pastoreo. Ha exportado 700 kilos de queso azul a Estados Unidos, donde tiene un costo de $60 por kilo. Este año ha concretado negocios con una empresa de catering aéreo de ese mismo país, a la que entregará 500 kilos cada semana.